espacio, el cuadro siguiente exhibe la situación de sobrepoblación penitenciaria en todos los países de América Latina al año 2018 o año más cercano. En cuanto al espacio, decía, como podemos ver, a la fecha de la información, todos los países, con la sola excepción de Uruguay y México, registraban sobrepoblación, y 14 de los 18 registraban sobrepoblación crítica, con densidad de 120% o más, parámetro utilizado por la Unión Europea, que utilizamos también en el ILANUD para analizar nuestra región. Veamos el panorama regional y el caso de Argentina en particular. Argentina tenía al año 2018 una densidad de 122%. Este es el promedio de las prisiones federales y provinciales de todo el país. Había el sistema penitenciario federal y también el de la provincia de Buenos Aires, y algunos otros no registraban sobrepoblación crítica, pero este es el promedio con algunos presidios de sistemas penitenciarios provinciales cuya situación es muy grave. Es importante tener en cuenta que las cifras del cuadro exhiben los promedios de cada país. En Argentina, como también en otros países de la región, decía que hay cárceles federales, estatales y provinciales, en algunos también municipales, con densidades muy distintas entre ellas. La situación de las prisiones en Argentina es menos grave que en otros países de la región, pero habrá que trabajar para eliminarla en todas las prisiones del país. Y desde el año 2018 hasta la actualidad, la densidad ha venido creciendo de manera notable, de manera que las cifras que estábamos viendo del 2018 en este momento son optimistas. Es importante que también tener en cuenta que todos o casi todos los sistemas penitenciarios de América Latina presentan el fenómeno del preso policial, es decir, de los presos alojados no en los sistemas penitenciarios sino en las comisarías policiales, en razón de la falta de espacio en el sistema penitenciario. Si se suman estos presos también para obtener las tasas, la situación es mucho más grave que la que vemos en el cuadro. Veamos en el cuadro siguiente el caso de los países del Caribe. De los 18 países incluidos en el cuadro, 9 tenían sobrepoblación y 7 de ellos sobrepoblación crítica. En general, en cuanto a sobrepoblación, el panorama de los países del Caribe es algo mejor que el de los nuestros, salvo algunos casos muy graves: Haití, Grenada, Antigua y Barbuda, Bahamas, San Kitts and Nevis y las Islas Caimán. La sobrepoblación penitenciaria, además de ser en sí misma una forma de prisión cruel, inhumana o degradante, como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, genera todo otro tipo de violencias y degradaciones al interior de los presidios. En una oportunidad hace varios años, junto con el criminólogo Luis Rodríguez Manzanera de México, hicimos una visita a las prisiones. Bueno, en varios países lo hemos hecho, pero ahora me refiero al caso de la visita en Honduras, en la cárcel de Tegucigalpa. Y medimos uno de los grandes dormitorios que había, donde se alojaban alrededor de 200 privados de libertad. Un espacio de 14 centímetros cuadrados por persona. Ustedes dirán que esto no es posible, efectivamente, no es posible, pero lo era porque había camas en literas de 8 literas, una sobre el suelo, luego una primera litera, una segunda litera, tercera, cuarta, quinta, 6, 7, 8.
Al entrar al dormitorio tenían que ir entrando los de las literas superiores primero, para que luego fueran entrando los de las literas de más abajo, porque todos juntos justamente, como decíamos, no cabían en el piso. Pero esto es solo un ejemplo de hacinamiento extremo. Situaciones similares hemos verificado en los países de la región en general. Ser condenado a prisión en las actuales prisiones en nuestros países de América Latina, salvo pocas excepciones, es ser condenado a una pena de muerte aleatoria. Es decir, ser condenado a prisión con la pena accesoria de que además al interior del presidio quizá lo maten. En una medición que hicimos con el ILANUD de los homicidios ocurridos en los países de América Latina y de los ocurridos en los sistemas penitenciarios, pudimos verificar que el país que en aquel momento, que era Costa Rica, registraba la menor tasa de homicidios en las prisiones, tenía no obstante una relación de 25:1, 25 homicidios por 100.000 habitantes en el sistema penitenciario y 1 contra 1 a nivel nacional. Y en el caso de los suicidios, de 8:1. Como ven, es una situación extrema. Que ocurran más homicidios y suicidios por 100.000 habitantes al interior de las cárceles que en la vida en libertad es un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo, pero no en las dimensiones en que ocurre en nuestros países de América Latina. La sobrepoblación es un factor que multiplica los homicidios, los suicidios y los hechos de violencia en general en las prisiones. Ahora bien, ¿qué causa la sobrepoblación? La sobrepoblación se genera por el acelerado crecimiento de las tasas de encierro, con el consiguiente aumento de personas presas que exceden la capacidad para alojarlas. Y existen dos explicaciones clásicas de eso. Una es que hay más presos porque hay más delitos. Y la otra sostiene que aumentan las personas presas porque hay políticas de mano dura y de mayor encierro. Perdón, ¿se me escucha bien? ¿Se está viendo bien? Porque yo acá en mi pantalla no los veo a ustedes. Sí, se perfecto y se ven las diapositivas perfectamente. ¿Y la voz no se entrecorta? No. Bien. Con la información que recoge el ILANUD periódicamente de los países de América Latina y el Caribe, llegamos a la conclusión de que las dos explicaciones son válidas y se retroalimentan. Es cierto que hay más criminalidad y desde hace ya varios años América Latina es la región del mundo con las tasas más altas de homicidio. Y esto en cuanto a la criminalidad y en cuanto al endurecimiento de las penas y de los sistemas procesales también. La situación es gravísima y similar en toda la región. En el cuadro siguiente veamos la evolución de las tasas penitenciarias de los países de América Latina. Empecemos con el caso de Argentina, que es el de arriba de todo. Como vemos, Argentina en el año 63 en el año 1992 tenía 63 presos por cada 100.000 habitantes. Las tasas van subiendo hasta que en el año 2018 registra 232. Es decir, se multiplicó por 3,8, casi por 4. Un crecimiento sostenido de la tasa penitenciaria. Y lo mismo es en todo el resto de los países del cuadro, si quisieran comprobarlo. Es un grave fenómeno la situación es gravísima y similar en toda la región. Esta tasa que hemos calculado de Argentina
incluye los presos en policías. En el 2018 había 8.326 en policías. Si la tasa se obtiene sin incluir los presos en policía, resulta una tasa engañosa, no de 232, sino de 213 personas presas por cada 100.000. ¿Será posible que desde 1992 hasta la actualidad el número de personas que delinquen en América Latina haya generado este crecimiento exponencial de las tasas penitenciarias? ¿Y que este crecimiento haya ocurrido en todos los países de América Latina sin excepción? ¿O será que se está utilizando la prisión excesivamente? En el cuadro siguiente hemos colocado las tasas de encierro de los países del Caribe. El panorama es similar al que vimos en el cuadro de América Latina. Aunque menos, pero el ascenso de las tasas es menos regular, porque la mayoría de ellos son países de muy pocos habitantes, de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes, con lo cual un poquito de presos que entran o que salen al sistema causa un brinco hacia arriba o hacia abajo de las tasas. Pero la situación es similar a la de América Latina y con tasas inclusive más altas. Como ven, la mayoría de los países tienen entre 300 y más de 400 presos por cada 100.000 habitantes. El fenómeno del crecimiento de las tasas de encierro es impactante cuando vemos que no es solo exclusivo de América Latina, sino que salvo pocas excepciones ocurre en todas las regiones del mundo y también en algunos países de altos ingresos. Las excepciones notables son los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, también Holanda y Japón. Son países cuya tasa de criminalidad y sus poblaciones penitenciarias han venido en descenso durante las 2 últimas décadas. Sus tasas penitenciarias, las de los países nórdicos, oscilan entre 50 y 60 personas presas por 100.000 habitantes, una sexta parte de las de América Latina. Como en todo o en casi todo, son países con sociedades admirables. Pasemos ahora a ver algo sobre la otra variable que dijimos, que es tan importante, la adecuada ratio número de personas presas por persona funcionaria. Comencemos viendo un cuadro en el que hemos colocado los países de Europa, la mayoría de los cuales tienen servicios penitenciarios bastante acordes con la normativa internacional de las Naciones Unidas. Vemos que todos, o casi todos, tienen ratios de menos de 4 personas privadas de libertad por cada funcionario o funcionaria de seguridad. Hay 13 países que tienen entre 0 y 1,9 personas presas por cada 100.000 habitantes. Luego los que siguen, los que tienen 3, 4, hasta aquí, hasta Lituania, todos los países tienen 4 o menos de 4 personas presas por 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que la tasa que se recomienda es de 1 a 1, una persona presa por un funcionario, o hasta 3 personas presas por un funcionario. Aunque pudiera parecer elevada, esta es la relación numérica que existe en los países de Europa, como estuvimos viendo, y también en algunos penales de América Latina, como en la cárcel de Almoloya de Juárez del Sistema Penitenciario Federal de México, y como lo que ocurría hasta la última fecha que tuve conocimiento en el Sistema Penitenciario Federal en Argentina.
Esta relación de 1 a 1 y no más de 3 a 1 es necesaria porque en la práctica lo que ocurre es que más o menos lo siguiente: el 50% de los funcionarios penitenciarios está en su casa, el otro 50% está en su trabajo, y de ese 50%, la mitad de esa mitad está efectivamente en función penitenciaria, la otra está comiendo, durmiendo, preparándose para el relevo, con lo cual, en la práctica, si un país tiene una relación de 1 a, de un ejemplo, una ratio de 2 a 1, en la realidad la del ejercicio de la función es de 8 a 1. Y si el sistema tiene una ratio de 5 personas presas a un funcionario, en la realidad laboral la ratio es de 20 a 1. Veamos en el cuadro siguiente la ratio en los países de América Latina. Por su naturaleza, los sistemas penitenciarios requieren alto número de funcionarios y funcionarias, y para que un sistema penitenciario funcione bien es importante invertir en personal. Los seres humanos necesitan interacciones humanas, tanto más si están encerrados y privados de socializar de manera natural en la sociedad. Estos funcionarios y funcionarias permanecen día y noche en las prisiones y son los que mantienen mayor y permanente contacto con las personas presas, por lo que su adecuada selección y capacitación integral, no solo en materia de seguridad, es muy importante. Así, por ejemplo, en República Dominicana, donde los funcionarios hace ya unos 14 años que está produciéndose un cambio notable en el sistema, y los funcionarios penitenciarios se llaman BTP, Vigilancia y Tratamiento Penitenciario. Es decir, no solamente en función de seguridad. Estos funcionarios, bueno, contrastando entonces, decía, con los países de Europa, la situación en nuestro caso es mucho más grave. Ejemplificando con el caso de Venezuela, que reporta 10 personas presas por funcionario, dijimos que se multiplica por 4, dimos la explicación. En la realidad es 40 a 1. Estos países que tienen Nicaragua, Honduras, 8 presos por funcionario, en la realidad del ejercicio de la función son 32 a 1. El Salvador, que registra 20, en la realidad de la práctica es 80 personas presas por un funcionario. Hay déficit de personal en algunos casos muy grave, con un número excesivamente alto de personas presas por funcionario o funcionaria. Por lo general, con los presos o presas conviviendo en cuadras o grandes dormitorios colectivos, con lo que en los hechos el control inmediato sobre las acciones y vidas de las personas presas privadas de libertad no lo tiene la autoridad penitenciaria ni tampoco cada preso o presa, sino que depende de los grupos de convivencia, de supervivencia o autodefensa que necesariamente se forman al interior de los presidios, con resultados de violencia y frecuentes muertes. Un problema penitenciario especialmente grave es el de los presos y presas sin condena, el de las personas que están largos periodos de tiempo privadas de libertad a la espera de sentencia. El primer estudio que hicimos sobre esto lo hicimos hace exactamente 40 años, en el 2000, bueno, hace 40 años atrás. Lo hice con Raúl Zaffaroni, Mario Owed y Luis Paulino Mora de Costa Rica. Y lo que resultó fue el gráfico que vemos siguiente, en el que los cuadros, las líneas azules
pertenecen a los países del Caribe de habla inglesa y las rojas a nuestros países de América Latina. En el Caribe, las tasas oscilaban entre el 2.18 de Cayman Islands y 37,44 de Guyana. Y en Costa Rica oscilaban entre 47 y 40% de presos sin condena en Costa Rica, que era la más baja, hasta 94,25 de Paraguay. Los países del Caribe tenían el país en peor situación, que era Guyana, estaba 10 puntos mejor que el país de mejor situación del sistema penitenciario de América Latina, romano-germánico. Como vemos, había una influencia sí, pasemos esta página. Era notoria la incidencia de la variable sistema procesal penal en la generación de la cantidad de personas presas sin condena. En el gráfico siguiente hicimos un nuevo estudio, bueno, acá está el detalle, pasemos por alto. Vemos que los países, lo hicimos 3 años después, ya comienzan a entremezclarse en los países, luego de que se hicieron reformas en los sistemas penitenciarios, reformas sobre todo procesales, reduciendo, bueno, a partir de la década de los 90, todos los países de América Latina introdujeron reformas procesales, sustituyendo el procedimiento inquisitivo por el acusatorio, estableciendo, entre otras cosas, la instrucción criminal a cargo del Ministerio Público, la defensa desde el primer acto procesal, la oralidad en sustitución de la escritura y reduciendo al mínimo el secreto de la investigación. Tales reformas produjeron el resultado, y ya vemos que el predominio de la mejor situación en los países del Caribe ya no es tan clara. Hicimos luego de este estudio al 2011 otra medición al 2013, donde vemos que se van entremezclando más todavía. Y veamos un último cuadro con la situación más o menos actual. Pasemos porcentaje al año 2018. Vemos que Argentina, que tenía 52% de presos sin condena en nuestro primer gráfico, ya ahora registra 47%. Y todos los países han mejorado su situación. En alguna medida, aunque todavía falta mucho lo que queda por hacer. Veamos ahora en el cuadro siguiente las cifras penitenciarias en materia de género. Como podemos ver, retrocedamos, por favor. Bueno, como podemos ver, el porcentaje de mujeres oscilaba al 2018 entre el 3% de República Dominicana, Argentina te registraba el 5%, y el 11% de Guatemala. El Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, SNEP, 2018, informa que en Argentina el 95% de las personas privadas de libertad son de sexo masculino, el 4,6% femenino y el 0,2% trans.
Analizadas las cifras femeninas de los países con más detalle, se advierte que en su gran mayoría corresponden a mujeres incursas en tráfico de drogas en pequeña escala, oficiando como mulas dentro de la cadena de este tipo de delitos. A raíz del alto porcentaje de hombres que colman las prisiones, los sistemas penitenciarios han sido tradicionalmente diseñados según los requerimientos masculinos, con poca atención a las necesidades de las mujeres privadas de libertad. Si bien en las últimas décadas ello ha venido corrigiéndose en alguna medida, es mucho aún lo que falta por hacer. En el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas sancionó las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Y se creó también un grupo de trabajo en el seno de Naciones Unidas, un grupo abierto para analizar las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que databan de 1955 y que a pesar de que continuaban teniendo notable vigencia, se encontraban desactualizadas y no tenían visión de género. Las nuevas reglas mínimas, que fueron aprobadas en diciembre del 2015 por la Asamblea General, se bautizaron con el nombre de Reglas de Mandela en honor al prócer sudafricano que sufrió prisión durante 27 años. Regresemos ahora a la pregunta que nos hicimos, que dejamos pendiente. ¿Por qué crecen las tasas de encierro? Vimos que dos respuestas clásicas se dieron a la pregunta. ¿Por qué hay más delito o por qué hay políticas que promueven un mayor uso de la prisión? Y nosotros, decía, en el Ilano hemos verificado que ambas razones son válidas y se retroalimentan entre sí. Veamos en el cuadro siguiente las tasas de homicidio de los 221 países que reportaron su información a Naciones Unidas en el 2015. Vemos que en un extremo se observan los 42 países, los que están en verde, los 42 países que, a ver, saquemos este vaso de acá que es un peligro. Gracias. Cuyas tasas de homicidio oscilan entre 0 y 0,99. Luego vienen los países que tienen entre un homicidio y hasta 3, bueno, las tasas van subiendo en cada una de las columnas, hasta que en rojo hemos puesto los países, los 26 países, en un último grupo que tienen tasas de entre 15 y hasta 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay 26 países en este último grupo, 21 de los cuales son de América Latina y el Caribe. Los otros 5 son de África. Qué impresionante esta cifra, Elías, ¿eh? Sí, ver el panorama completo, cuando ves que hay 42 países que tienen menos de un homicidio, algunos que tienen 0 homicidio, y el promedio de los, mira, tomando el gráfico por la mitad más o menos, los primeros 100 países, Chile tiene 3,58 y está a la mitad del gráfico. El último país del gráfico es El Salvador, con 108,64. Antes de él está Irak,
con 66,13. Pero vemos que el abanico de porcentajes es muy amplio. Hay sociedades completamente distintas. Las variables o factores que intervienen en la comisión del delito son múltiples: psicológicas, educacionales, familiares, sociales, de género, demográficas, particularmente relativas a los diversos grupos etarios, ocasionales o circunstanciales, culturales, económicas, etc. Por ello se suele decir que el delito es un fenómeno multifactorial. Pero entre tantos factores intervinientes, la incidencia de la inequidad de la distribución del ingreso es crucial, porque tiene que ver no solo con las tasas de criminalidad, sino con todas o casi todas las variables sociales, muchas de las cuales inciden a su vez en el aumento del delito y de la sobrepoblación penitenciaria. UNESCO y UNICEF nos explican que a mayor inequidad en la distribución del ingreso, peor educación para una franja importante de la población. La Organización Mundial de la Salud y la OPS nos explican que a mayor inequidad en la distribución del ingreso, peor salud para una franja importante de la población. Habitat nos explica que a mayor inequidad, peor situación en materia de vivienda y asentamientos urbanos. La Organización Internacional para las Migraciones nos explica que a mayor inequidad en la distribución del ingreso, tenemos más migraciones hacia los países y regiones que ofrecen trabajo y condiciones adecuadas de vida. La OIT nos explica que a mayor inequidad en la distribución del ingreso, tenemos peor situación en materia de relaciones laborales, con más desempleo, trabajo informal y migraciones. Y por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el ILANUD verifican que a mayor inequidad en la distribución, tanto entre países como al interior de los países, tenemos como resultado tasas más altas de homicidio y de delitos contra la propiedad. Y las variables nombradas actúan no de manera aislada, sino conjuntamente, retroalimentándose entre sí y produciendo un cóctel fatal en materia de violencia y criminalidad, que es también un caldo de cultivo muy propicio para el desarrollo de otras formas no convencionales de criminalidad transnacional organizada: tráfico de personas, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico y proliferación de armas, legitimación de capitales y otras formas de criminalidad económica. En mayor o en menor medida, todos los países de América Latina y el Caribe tienen una dolorosa experiencia en esto. Es notorio cómo la criminalidad organizada ha encontrado nichos en los diversos ámbitos de la actividad estatal en los países de la región. La necesidad de reducir la inequidad fue puesta de manifiesto por el PNUD y por CEPAL, que desde el 2010 vienen destinando publicaciones referidas específicamente a este fenómeno. El gráfico siguiente exhibe la increíble inequidad de la distribución en América Latina en una comparación por regiones. Veamos, pasémoslo también. En azul tenemos a Latinoamérica y el Caribe. ¿Se ve mi mano en la pantalla? No. Lo tengo que hacer con el cursor. Sí, el cursor se ve. América Latina y el Caribe. Asia en rojo y los países de altos ingresos o desarrollados, como les llaman, en anaranjado. Ahora veamos lo siguiente. El país de altos ingresos, que es a la fecha del gráfico Portugal, con 42% con un índice de Gini de 42, seguido de Estados Unidos con un índice de 40. Portugal está mejor, que es el país de altos ingresos con peor situación, está 4 puntos mejor
que Uruguay, que es con 45, es el país de América Latina que tiene mejor situación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, En los países de altos ingresos, el que tiene peor situación está 4 puntos mejor que el de América Latina con mejor situación. muy claro, Elías. Como vemos, es importante al hacer los análisis mundiales, porque vemos que podríamos decir que tiene que ver este o aquel país de altos ingresos con la situación que tenemos en materia de homicidio y otros delitos en América Latina. Bueno, el gráfico que acabamos de presentarnos exhibe la situación global, que se explica por sí sola. Teniendo en cuenta la magnitud de la inequidad de la distribución del ingreso que incide en las tendencias de la criminalidad con las tasas más altas del mundo, y teniendo en cuenta también el acelerado crecimiento de las poblaciones penitenciarias, no podemos ser excesivamente optimistas pensando que las cifras se revertirán en el corto o mediano plazo. Aun si se revirtieran, siempre se requerirían varios años para alcanzar niveles razonables. Tener en claro la situación es importante, no para desanimarse, pero tampoco para continuar respondiendo al delito y a la alarma social con más de lo mismo. Más prisiones preventivas, penas más altas, tasas más altas de presos y presas, participación de los ejércitos en los sistemas de justicia penal y multiplicación de la violencia. Tener presente esto es importante para proyectar estrategias que requerirán sostenibilidad en el tiempo y que no deberían ser exclusivamente penitenciarias, sino integrales, incluyendo acciones en los otros componentes del sistema de justicia penal y también políticas sociales y económicas específicamente dirigidas a reducir la inequidad de la distribución del ingreso y lograr los beneficios que ello traerá en materia laboral, de educación, de vivienda, de salud, de reducción de la violencia y también de reducción de la criminalidad. Pero esta es imprescindiblemente una estrategia de mediano y largo plazo. ¿Qué haremos mientras tanto con nuestras prisiones sobrepobladas, con los privados y privadas de libertad que los otros componentes del sistema, la policía y el Ministerio Público, siguen enviando a las prisiones y no caben? ¿Qué hacer con la violencia, la muerte y las constantes violaciones a derechos humanos que se cometen en las cárceles por falta de espacio? Seres humanos son, y como funcionarios, por las personas que están acomodadas en un lugar tan violento e insalubre bajo nuestra responsabilidad. Hagamos una reflexión que surge de lo que vimos hasta aquí. 1. Vimos que nuestros países de América Latina y el Caribe tienen las tasas más altas de criminalidad del mundo medidas por el homicidio. 2. El común de las personas y también muchos de quienes están a cargo de las políticas criminales en los países tienen el convencimiento de que la respuesta debe darla la justicia penal y que la eficacia de la justicia penal se mide por las tasas de encierro. Pero vimos que durante el curso de los últimos 25 años todos los países sin excepción elevaron notablemente sus tasas de encierro, multiplicándolas por 2, por 3, por 4, por 5 y hasta por 6, y que Argentina casi cuadruplicó su tasa, pasando de 63 a 232. Estos aumentos sin control del número de presos y presas nos hacen repensar lo que estamos haciendo. Recientemente se ha hecho muy popular la frase de Albert Einstein, que dice que no podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. La justicia penal y la prisión son un castigo severo, pero un castigo severo a posteriori del delito, que sirve para castigarlo luego de cometido, pero en muy poca medida para evitarlo o prevenirlo. Si queremos obtener un resultado distinto, siempre necesitaremos buena justicia penal, pero paralelamente necesitaremos mucha justicia social para reducir la inequidad de la distribución del ingreso. Factor que tiene correlación directa con el delito y tiene correlación también con las múltiples variables sociales que inciden a su vez sobre el delito.
Quienes trabajamos en los diversos estamentos de la justicia penal tenemos dos obligaciones. Una, como funcionarias y funcionarios del sistema de justicia penal, de contribuir para lograr en cada caso una justicia verdaderamente justa. Y otra obligación, como ciudadanos y ciudadanas, de elegir gobiernos que produzcan una justicia social también más justa, con una más equitativa distribución del ingreso, que es una variable que incide tanto sobre todas las otras variables sociales, sobre la criminalidad y sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia penal. En cuanto a la labor específicamente penitenciaria, ante la gravedad de la situación habría que plantear dos estrategias. Una de largo plazo para reconstruir nuestros sistemas penitenciarios, adecuándolos al modelo penitenciario de derechos y obligaciones de Naciones Unidas. Y otra para la gestión de la emergencia cotidiana, podríamos decir entre comillas. Ambas planificaciones y sus actividades deberían comenzar de inmediato, ser sostenidas en el tiempo y prever actividades para el corto, mediano y largo plazo. La transformación necesariamente llevará tiempo, por eso tenemos que comenzar hoy mismo. Y las medidas de corto, mediano y largo plazo deberían comenzar todas hoy. De lo contrario, nos pasamos apagando incendios cada vez más grandes y alimentando el deterioro del sistema que con el transcurso del tiempo es cada vez más difícil de transformar. Es necesario apagar incendios, pero hay que evitar que eso nos desvíe de la gran tarea transformadora que debe tener continuidad. ¿Cómo compatibilizar ambas tareas que tenemos que llevar a cabo con recursos humanos y materiales reducidos? A ver, veamos qué hora tenemos, por favor. 3 menos 5. Bueno, llevamos 50 minutos más o menos. Ya está, estás pasado. Bueno, pero es todo tan interesante que no va a recortarlo, así que... Yo previendo esto, tengo el texto completo que pensaba pasártelo electrónicamente. Sí, Elías. Que se lo pueden distribuir o ponerlo en alguna página de la universidad o de la Facultad de Derecho, o la que a ustedes les parezca más útil. Perfecto, Elías, por supuesto, lo vamos a recibir, si vos me lo mandás a mi mail, y lo vamos a difundir, y además lo vamos a utilizar en la maestría de criminología también, y la verdad que los datos que nos has presentado hablan y son muy claros acerca de las conclusiones que has obtenido de esos datos, que por supuesto comparto, y que demuestran un trabajo de toda la vida para reducir los niveles de prisionalización y para mejorar la situación carcelaria, y que es un orgullo que hayas aceptado mi invitación, Elías querido, porque sos un gran maestro para todos los que hacemos derecho penal en el mundo. Te agradezco el elogio, que es excesivo por tu cariño y amistad, pero que me reconforta en este momento que hay otro buen amigo que me tiende siempre la mano constantemente, que es Parkinson. Me dice, no, deja, Elías, deja que yo lo hago, y se me mete, y no siempre el resultado es el mejor. No, pero ha estado brillante la exposición y ha sido... A partir de acá, más o menos a esta altura, yo pensaba desarrollar en 15 puntos, 15 acciones dentro de una metodología para hacer el cambio estructural de los sistemas penitenciarios. Y luego también 4 puntos a tener en cuenta para resolver la emergencia, porque esos 15 puntos no se cumplen ni en un año ni en una función de gobierno. Se requiere como mínimo 2 o 3 periodos de gobierno para que se haga un cambio perceptible. Bueno, esos 15 puntos están desarrollados aquí, en algunos casos con gráficos, y luego los otros 4. Tal vez me voy a detener en uno solo.
me voy a detener en uno solo. A ver, avancemos por favor con el... Uno de los puntos señala que los... A ver, no, poneme el PowerPoint, por favor. Ah, sí. Acá están desarrollados los 15 puntos que les decía. Uno de los puntos es este. Nos pronunciamos con fundamentos en contra de la privatización carcelaria en el texto. Y lo ejemplificamos con el siguiente cuadro. Tenemos dos países, el país X y el país Y. Ambos países con capacidad para 10.000 personas presas, pero tienen 15.000 personas presas. Entonces tenemos el país X con capacidad para 10.000, pero que tiene 15.000, tiene 0 cárceles privadas y 10 cárceles públicas. En las cárceles públicas no puede poner 1.000 porque tienen 15.000 presos en total para distribuir entre las 10. Entonces hay 1.500 presos en cada cárcel. El país Y tiene también 10.000, capacidad para 10.000, y también con 15.000 personas presas, pero tiene una cárcel privada y 9 cárceles públicas, porque la última que hizo fue una cárcel privada. Entonces tiene una cárcel privada con 1.000 personas presas y 9 cárceles públicas, ya no con 1.500, sino con 1.555. ¿Se observa el razonamiento? La introducción de cárceles privadas introduce deterioro en el resto del sistema, porque si por meter un preso de más hay un problema en el sistema, con el contrato con la empresa privada tiene que hacerse cargo el Estado del problema, y lo que se observa es cómo los países del mundo que tienen los mejores sistemas penitenciarios tienen todos sistemas penitenciarios estatales, mientras que los que tienen la situación más grave son los países que han sustituido las razones del sistema de justicia penal por las leyes de la compra y venta de cupos estatales, de cupos de prisión. O sea que eso es un mal negocio privatizar. No resuelve el problema y lo encarece. La empresa privada, por definición, hace negocio en procura de lucro, pero si la pena se transforma en un negocio, se sustituyen los criterios que rigen el uso de las penas, el derecho penal, la política criminal, la ética, inclusive la opinión pública, por los resultados del mercado y el incentivo de lucro, con la consecuencia de que vender y comprar cupos carcelarios eleva aún más las tasas penitenciarias. Los países que tienen más tiempo en el negocio de la privatización y concesión de prisiones y más prisiones privadas tienen también comparativamente las tasas más altas de presos y presas. Bueno, Canadá, ahí estaba. Bueno. Me voy a brincar todo esto, entonces, que les dejo como lectura. Bueno, no sé si nos permitís, Elías, que te hagan alguna pregunta los participantes. Voy a terminar solamente diciéndole unas cosas antes de que me hagan las preguntas. Y es que hay una palabra que es la que tiene más
nombramientos en los instrumentos de derechos humanos, que es la palabra dignidad. Si ustedes hacen el cálculo del lenguaje, la palabra dignidad es la que prima en todos los instrumentos de derechos humanos. Y lo que es muy importante, la actitud del personal penitenciario, del personal de funcionarios y funcionarias. El preso o presa advierte de inmediato quién es el funcionario que tiene delante. Y aunque éste sea riguroso, una actitud respetuosa del funcionario hacia la persona, lejos de ser un signo de debilidad o falta de autoridad, lo fortalece ante sus ojos. El preso o presa se da cuenta de inmediato de quién es el funcionario a cargo y valora su proceder correcto, inclusive estricto en el cumplimiento del reglamento, pero tratándolo con dignidad. De manera que siempre podemos hacer algo, aún en el caso en que el sistema no contara con el apoyo decidido de las altas autoridades de gobierno. La actitud de los funcionarios y funcionarias es muy importante para lograr sistemas penitenciarios respetuosos de la dignidad humana y acordes con la normativa de las Naciones Unidas. Gracias por su atención y me quedo para el diálogo, los comentarios o las preguntas. Muchas gracias, doctor Carranza. La verdad que un placer, y se lo voy a decir yo, que no soy íntima amiga como Pablo, realmente extraordinario, un baño de realidad, y sobre todo ver la estadística de tantos países que por ahí uno no conoce, no tiene acceso, le pinta el panorama de otra manera, y realmente uno puede reflexionar en las políticas públicas que no se reflexionan tan a medida. Así que muchas gracias realmente. Ha sido un honor para nosotros tenernos en nuestra facultad. Bueno, sí, ahora si alguien quiere abrir el micrófono y conversar con el doctor, hacerle algún comentario o pregunta. Somos poquitos, así que creo que con el micrófono abierto vamos a estar más cómodos. Hace unos años, la provincia de Mendoza contactó al ILANUD porque iba a venir una empresa privada a construir unos penales. Yo viajé en aquel entonces con Stephen Nathan, que es un criminólogo inglés muy bueno, y fui yo. Estaba también en aquel entonces Alejandro Marambio, que era el director del sistema. Bueno, por suerte logramos parar el proceso de privatización que estaba en curso. Esto fue hace más o menos 15 años. Sí, Elías, estuvimos con ustedes y la verdad que fue fundamental tu venida al país para poder evitar esa privatización que hubiera sido muy duro para Mendoza. Y es que es engañoso porque dicen, ellos pueden exhibir, dicen, miren, la cárcel privada funciona sin sobrepoblación, todo limpito, en orden, y miren el sistema estatal, pero no hacen un análisis global donde se explique por qué las cárceles estatales están como están y por qué las privadas, si tienen la tercera parte de los presos en las cárceles estatales, que si tienen las 2/3 partes, tienen 1.500 presos, 1.550. Y la privada, vimos la razón por la que tiene 1.000. Es lógico que la situación sea, están mejor los de la privada, pero eso no es una solución que pueda trasladarse a todo el sistema. En fin, véanlo con detenimiento, espero que les sea útil. Bueno, yo me voy a sumar a las palabras de Cintia, doctor. La verdad es que no lo conocía previamente, tampoco es mi área, el derecho penal y mucho menos esta área de la criminología, pero ha sido realmente un gusto escucharlo, impactantes todas las cifras,
y lo ha manifestado con una manera tan gráfica que realmente ha sido de una excelencia académica y una pedagogía que me parece que, como decía Cintia, es obligación de todos, sobre todo los funcionarios públicos que tienen a su cargo pensar las políticas públicas a mediano y largo plazo, conocer estas estadísticas. Así que desde la Facultad de Derecho vamos a recibir con muchísimo agradecimiento, además de difundir esta clase, esta exposición que nos ha regalado a través de las redes sociales, el canal de YouTube de la Facultad, vamos a también tomar y difundir el material que nos haga llegar, así que muchísimas gracias. No quería, más allá de que ahora vengan las preguntas que el auditorio quiera transmitirle, no quería dejar también de sumarme a las palabras de Cintia porque ha sido un placer escucharla. Espero enviarles en PDF hoy mismo o a más tardar mañana el documento. Muchas gracias, Elías. Yo quisiera hacerle una pregunta, Elías, ya que aprovechando toda la información que tienen, hay, en alguna de las estadísticas que usted ha dado, ¿se puede hacer alguna comparación del crecimiento de las poblaciones penales, por lo menos en Latinoamérica, que esté vinculado al aumento de pena de los delitos, esta ola de mayor punitivismo que hay en casi toda Latinoamérica, al menos, de modificación de códigos penales que van aumentando las penas en muchos de los delitos, los delitos más clásicos, que son los que llenan las cárceles generalmente? ¿Hay algo, algún estudio que usted conozca, que sepa, de que pueda dar alguna explicación también vinculada a eso? Bueno, es una de las dos explicaciones clásicas. Hay más criminalidad o hay políticas más rigurosas. En cada uno de los países de la región, cuando uno atiende el tema con los especialistas en la materia, se ve cómo se han elevado las penas, se ha dificultado procesalmente la libertad provisional, la salida anticipada de la prisión, que no se han sustituido las penas de prisión por otras penas, sino que lo que ha ocurrido es lo que se llamó la extensión de la red. Se crearon las alternativas y lo que ocurre es que a los que se les iba a aplicar prisión se les sigue aplicando prisión, pero además hay otros que le encajan la alternativa. Pero no es que se reduce la pena de prisión porque aumentan las penas alternativas. En fin, el tema de tu pregunta está tratado en alguna medida en el artículo. Efectivamente, es una de las dos explicaciones importantes del aumento exponencial de las tasas de prisión. Muchas gracias. Doctor, una pregunta tengo para hacerle. ¿Usted considera, en su opinión, si Perdón, no te el entendí. ejercicio del contralor... Perdón, se va la... no te escuché bien. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha ahí? Ahora en este momento sí. Si puedo Bueno, la pregunta está relacionada con la situación de hacinamiento y las fuerzas penitenciarias, las fuerzas de seguridad penitenciarias, si tienen relación este hacinamiento con el hecho de que el poder de contralor sobre las prisiones esté en manos de fuerzas militarizadas o policiales prácticamente. Bueno, en la Unión Europea hay uno de los documentos que sacan sobre el tema de política criminal, donde se explica muy bien que la policía, el ejército
y los sistemas penitenciarios son tres sistemas distintos que requieren especificidad. Y en República Dominicana se estableció uno de los puntos importantes en su reforma, fue establecer que no pueden pasar a ser funcionarios de los servicios penitenciarios quienes hayan hecho carrera en la fuerza militar o policial, porque se advierte que se trasladan las funciones y se termina policizando o militarizando a los sistemas penitenciarios que tienen una especificidad. Efectivamente, y yo creo que por la edad de ustedes, ninguno de ustedes habrá hecho el servicio militar porque ya se había interrumpido. Yo lo hice y lo hice durante 15 meses en el Centro de Instrucción de Infantería en Córdoba. Y pude apreciar, no que me pareciera, era así, que los militares que se enviaban a los sistemas penitenciarios como funcionarios iban castigados. Un castigo era enviarlo al sistema penitenciario a ejercer su función. Imagínense con la rabia que iba la persona y cuál sería el resultado en su relación para con los privados de libertad. Excelentes policías o excelentes militares no son excelentes funcionarios penitenciarios. Cada uno de las tres profesiones requiere su especificidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, Elías, te agradecemos muchísimo, te pedimos que nos mandes la información y la verdad que maravillosa tu exposición y tus respuestas y tu trabajo de años que logró evitar que en Mendoza privatizaran el sistema. Yo recuerdo muy bien tu viaje y recuerdo muy bien todas las gestiones que se hicieron para que no se concretara la privatización. Y todo el trabajo que has hecho en el INANUT todos estos años, que nos da muchísimas herramientas a todas las personas que trabajamos en el marco del sistema penal. Así que el agradecimiento de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene el orgullo de haberte tenido, y de la Facultad de Derecho, que te lo ha transmitido María Laura Farfán, y Cintia Ballardí, que es la directora del área de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. La verdad que agradezco tu generosidad y que hayas aceptado dar esta conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo, Elías querido. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y les dejo un fuerte abrazo a quienes están en pantalla y a quienes no veo, pero que están disfrutando o sufriendo esta conferencia. No, pero muy bien, muy lindo, Elías. Muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, también por la posibilidad. Chao, Elías, Gracias. chao. Un fuerte Muchas abrazo. gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Todos los comentarios de las personas que por ahí no están en pantalla han sido que excelente exposición y que están más que agradecidos de haberlo escuchado. Muchas gracias a vos por tu palabra, querida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Elías, muchas gracias. Gracias a Laura. ustedes, gracias Lucas, Leandro, nos vemos. Gracias a Gracias por SUMEC participar. también por el auspicio y la organización. Muchas gracias.